En el capítulo anterior, ante la muerte del joven Ángel Otoniel, Raguel había desatado su furia y había asesinado de forma siniestra al gran brujo negro Donato. Sin embargo, lleno de odio y tristeza, el gran arcángel regresó al cielo con su aprendiz Otoniel en brazos. Pero para desgracia de la humanidad, el capitán del ejército de Dios había dejado con vida a Balán, y ahora éste se encontraba solo en la tierra, sin enemigo alguno que le pudiera hacer frente, o al menos eso era lo que se pensaba. Te invito a ver los capítulos anteriores, de los cuales dejaré los enlaces en el primer comentario. No olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir la historia si esta es de tu agrado. Habían pasado 2 años ya desde aquella épica batalla que habían librado los ángeles contra los seres del mal. La gente estaba contenta en apariencia, pero en el trasfondo se encontraban aún aterrados y quizás más de lo que se estaban con anterioridad. Esta situación no era menor. Ahora Balán, o el demonio 6 cuernos como otros lo conocían, se encontraba libre sin que nadie pudiera detenerlo. Sin embargo, había un único consuelo para la gente de los alrededores. El demonio se desaparecía por largas temporadas, en los que se vivía una tranquilidad que les hacía pensar que a lo mejor se había ido para nunca regresar. Pero siempre cuando las cosas en el pueblo comenzaban a mejorar, el temible demonio regresaba nuevamente, devorando todo lo que se encontraba a su paso. Varias personas de los poblados contiguos habían intentado hacerle frente, pero nada podía derrotarlo. Balas curadas o bendecidas habían penetrado su corazón en diversas ocasiones, pero los tiradores solo morían despedazados al ser atrapados por el demonio, el cual no se inmutaba ante esos tiros, que para cualquier otro ser serían letales. No muy lejos de aquel poblado, varias carretas tiradas por caballos percherones avanzaban a paso semilento por las veredas a las faldas de las colinas. Adentro de las carretas se encontraban mujeres y niños, quienes iban observando la majestuosa naturaleza que los rodeaba. Por un lado, las imponentes montañas que se encontraban cobijadas con pasto fino, el cual hiciera parecer que las tales elevaciones de roca estuvieran tapizadas con alfombras verdosas. Del otro extremo se encontraba el bosque verde, con miles de pinos que albergaban un sinfín de animales, quienes desde sus lechos observaban de forma expectante el pasar de las carretas, puesto que desde hace mucho esos caminos eran poco transitados. Desafortunadamente para aquellos gitanos cazarrecompensas, los animales no eran las únicas criaturas de los cuales habían captado su atención. Entre las penumbras del bosque, había otro ser llegado desde las profundidades del Averno, quien hasta minuto antes se encontraba hibernando como parte de su ciclo para recuperar energías, y justamente el galope de los caballos lo había sacado de su profundo letargo. Los gitanos seguían avanzando. Su objetivo era firme: llegar hasta el poblado en donde los habían contratado, para dar caza a un ser desconocido que había atemorizado a la gente desde varios años anteriores. Desafortunadamente, los gitanos desconocían el poder del demonio con el que esta vez se enfrentarían. El demonio 6 cuernos se encontraba voraz de asesinatos y vio la ocasión como inmejorable para dar caza y masacrar a toda aquella tribu de gitanos. Al salir de su cueva donde había sido despertado, emitió un imponente grito que pudo ser escuchado incluso en el poblado que se encontraba a varios kilómetros de allí. Los pobladores, quienes a distancia escucharon con terror aquel infernal quejido, supieron algo que los gitanos aminoraban. El gran demonio Balán había despertado, y seguramente se encontraba hambriento de sangre. Parvadas de aves, así como otros animales del bosque, huyeron despavoridos para cualquier lado ante el imponente rugido del demonio, y esto no pasó desapercibido para los gitanos. Fue por ello que sus mejores cazadores se congregaron a las afueras de las largas carreteras, con el fin de luchar contra aquel ser.
sin conocer aún el poder del demonio al que pretendían capturar. Ellos se encontraban preparados para asesinar a cualquier ser que se les presentara. Durante su andar por todo el mundo, habían cazado vampiros, hombres lobo, gigantes, brujas y otras abominaciones que se encuentran escondidas en las penumbras de la noche. Entre el mundo oscuro, estos cazadores tenían cierta fama, y con la confianza de haber podido lograr con éxito todas las misiones por las que se les había contratado, aquellos guerreros no conocían el miedo. Las carretas, sabiendo que en cualquier momento se podía desencadenar el combate, se agruparon haciendo una sola fila custodiada por guerreros cada una. Flecheros y espadachines esperaban con ansias de conocer contra qué era lo que lucharían en esa ocasión. Estos hombres también solían ser precavidos, y considerando que todo el poblado viajaba en conjunto cuando se sentían en peligro, solían utilizar la carreta más grande para ocultar a los más ancianos, así como también a los niños de la tribu, y jalado por los corceles más rápidos, se adelantaban en búsqueda de un sitio seguro. En esta ocasión esa estrategia no fue la excepción. La carreta con todos los niños y ancianos se adelantó para ocultarse en una cueva entre las montañas que se encontraba relativamente cerca del sitio. Esta iba a paso rápido y se encontraba próxima a su objetivo de esconderse, mientras sus guerreros luchaban a favor de la recompensa. Pero justamente estando a unos cuantos metros de llegar a su objetivo, un sonido ensordecedor vino del bosque. Sonaba como si se tratara de una estampida. Algo enorme se acercaba, quebrando los grandes árboles que se encontraban en su camino y rompiendo la laja de donde fuera que daba sus grandes zancadas. Al fin los guerreros conocieron al que sería su rival en ese momento. Desafortunadamente lo conocieron y odiaron al mismo tiempo, por la forma trágica en la que éste se presentó ante ellos. Se trataba de Avalán, quien sin misericordia alguna había corrido directamente hacia la carreta y la había embestido con una impresionante fuerza, partiéndola en pedazos, así como también demoliendo su contenido. Un reguero de sangre se vio salir de la carreta, y a sus alrededores pedazos de cuerpecitos mutilados yacían tirados por todos lados, así como también vísceras y otras partes corporales. Una real pedacería humana. Los gitanos no pudieron contenerse ante tal horrible escena. Gritos, llantos, lamentos se podían escuchar por las madres de aquellos pequeños, así como también familiares de los ancianos. No había un solo gitano que en ese momento no se encontrara derramando alguna lágrima. Al ver esto, la clase guerrera se lanzó con todo en contra de Avalán, y un pequeño ejército de los hombres élites abalanzó en contra del demonio con el único fin de darle muerte. Pero al tener un desconocimiento completo del poder de éste, solo se lanzaron hacia su muerte. Avalán simplemente los esperó y los fue asesinando uno a uno conforme llegaban a batirlo. Flechas, espadas, lo que sea que utilizaran era en vano. El demonio era invencible. A pura mano limpia el demonio decapitaba y descuartizaba a los guerreros. A muchos de ellos les arrancaba la cabeza con los mismos dientes. Al terminar sin grandes dificultades con los guerreros más poderosos de la tribu, el demonio se dirigió hacia las demás carretas para terminar la cacería. La gente gritaba y lloraba desconsolada al ver al demonio aproximarse a ellos. Sabían que era su fin. Los guerreros de segunda línea esperaban nerviosos la confrontación con el Seis Cuernos, y desde antes que éste se aproximara lo suficiente, le dejaban caer una lluvia de flechas con puntas de todo tipo de materiales como la plata, algunas remojadas en veneno, otras con cianuro, y muchas técnicas más que matarían a cualquier otra criatura sobre la faz de la tierra. Pero con Avalán nada de esto surtiría efecto. En un arranque de furia, el demonio corrió con mucha potencia hacia los guerreros y comenzó a destruir todo lo que surgiera a su paso. Al llegar a las carretas, con grandes golpes las hacía añicos,
como si se trataran de simples ramas de árboles que se trituraban ante la temible fuerza del maligno ser. Ya habiendo despedazado varias de ellas, llegó a una donde se albergaban varios cráneos de alguna especie de ganado que sobresalían por la enormidad de los cuernos. El demonio había casi acabado con la carreta en cuestión y seguiría haciendo trizas vehículos, caballos y personas, tal cual había ocurrido hasta ese momento. Pero repentinamente y cuando nadie se lo esperaba, un majestuoso aullido se dejó escuchar entre las penumbras del bosque. Seguido de este, otro poderoso aullido se escuchó en las alturas de las montañas. El demonio entonces, desconcertado, desistió la destrucción de las carretas y se centró en mirar lo que sea que fuera que había estado aullando. Él lo había tomado como un desafío. Al no ver nada, el demonio de nueva cuenta miró hacia donde se encontraban las carretas de la tribu de gitanos y emitió un fuerte grito para después comenzar a destruirlas de nuevo. Pero en ese momento, dos colosales bestias lo embistieron tan fuerte que lo mandaron a volar por varios metros. Los gitanos miraban con miedo a aquellas dos criaturas de aproximadamente 4 metros cada una, con rasgos caninos remarcados por todo el cuerpo. De sus grandes fauces sobresalían sus puntiagudos y enormes colmillos. Sus cuerpos eran completamente peludos, así como también atléticos y fornidos. Quizás de allí se pudiera explicar cómo pudieron lograr embestir a un demonio tan poderoso como lo era Avalán. «Son nahuales mesoamericanos», se escuchó gritar a una mujer de edad avanzada, miembro de los pocos ancianos que habían sobrevivido de la masacre del demonio. Todos los gitanos miraron con admiración a las dos bestias que se encontraban gruñendo y erguidas sobre sus dos patas traseras, dispuestas en posición de combate. Sin perder mucho el tiempo, una de aquellas bestias comenzó a tomar a los gitanos y a gran velocidad los desplazaba hacia las montañas. Por su parte, el más poderoso de ambas bestias corrió hacia donde el demonio se recuperaba del golpe recibido, con el único objetivo de embestirlo nuevamente. Pero el demonio, a medio recuperar, sin problema atrapó del cuello al gran nahual justo cuando éste se disponía a atacarlo, y comenzó a presionarlo con una gran fuerza al grado que el canino comenzó a realizar movimientos desesperados y a patalear por estar perdiendo el aire y por consiguiente la vida. La otra criatura miraba desde lo lejos cómo el demonio ahorcaba a su compañero, pero a pesar de que se encontraba preocupado por lo que vaya a pasar, le dio prioridad a salvaguardar la vida de los gitanos que habían sobrevivido. Velozmente el nahual al fin pudo despejar el área de las carretas, llevando a los pocos gitanos aún con vida para esconder entre unas cavernas ocultas en las montañas. Esto con el único objetivo que Avalán ya no diera con ellos, y de esa forma terminar con aquella infernal masacre. Después de culminar la encomienda de salvar a los gitanos, el nahual miró desde lo lejos cómo la bestia que había llegado junto con él sucumbía entre la poderosa mano del demonio. El nahual daba sus últimas patadas y estaba a punto de morir ahorcado, pero su compañero, dispuesto a dar su propia vida para ayudarlo, corrió hacia el demonio y con sus imponentes fauces le mordió el brazo. La fuerza de la mordida fue tan descomunal que le arrancó el brazo que era con el cual ahorcaba al nahual más grande. Este gran nahual, al sentirse libre, comenzó a aspirar grandes bocanadas de aire, y sus rugidos se veían imposibilitados ante el daño recibido en su tráquea. Sin duda, la gran bestia estaba consciente que de permanecer en manos del demonio unos segundos más, no tendría ninguna oportunidad de vivir. Por su parte, Avalán, al perder el brazo, no emitió sonido de dolor alguno, pero sí se vio bastante enfurecido en contra del nahual, quien había osado a intervenir mientras hacía lo que más amaba hacer, quitar vidas. Los nahuales se encontraban reunidos. Uno de ellos miraba de forma preocupada al otro, pero para fortuna de ambos, el gran nahual estaba fuera de peligro. Durante esos minutos, el demonio comenzó a emitir un vapor de su cuerpo, mientras poco a poco su piel se partía y quedaba de un color rojo incandescente,
Al cabo de unos minutos, su cuerpo emanaba un calor insoportable que comenzó a quemar a los nahuales, aun cuando permanecían algunos metros lejos del demonio. Cuando las bestias cayeron en cuenta que lo que ocurría con Avalán era una violenta transformación que lo dejaba en llamas, los nahuales huyeron a toda prisa del bosque. En ese momento, el demonio parecía un volcán en erupción, destilando llamaradas de su cuerpo. Aun cuando las bestias habían tomado suficiente ventaja corriendo, el demonio de un solo salto se posicionó por delante de ellos, y los nahuales solo vieron con incredulidad este acto, pues ya se encontraban a una distancia considerable de aquel sitio, y para que pudiera dar un salto de tales dimensiones, se debería contar con muchísimo poder. El demonio para ese entonces, de forma increíble, ya contaba de nuevo con ambos brazos, y de un movimiento sumamente rápido, pudo acercarse a los nahuales y los tomó del cuello, a cada uno con una mano. Después, con todo el odio del mundo, se decidió a romperles la tráquea, acto que sería muy fácil para él, considerando que aun cuando los nahuales eran bastante fuertes, la diferencia entre poderes era muy superior por parte del demonio, y más aún, con su modo incandescente. Los nahuales, por su parte, al perder el aire, pataleaban y rasgaban con sus enormes garras el cuerpo del demonio, pero a pesar de que cada zarpazo agrietaba el cuerpo de Avalán, no parecía infligirle dolor alguno. Conscientes de la situación, ambas bestias sabían que su momento había llegado, y se miraron el uno al otro con una mirada triste, que a su vez detonaba una cortés despedida. Cuando ambas bestias estaban listas para morir, unas gotas comenzaron a caer, primero de forma ligera y después de forma un poco más intensa. Esta situación no obedecía a ningún motivo más que un aguacero que estaba por caer. Al sentir las gotas sobre su cuerpo, el demonio miró hacia el cielo y vio este intensamente nublado. Al percatarse de ello, aventó a los nahuales varios metros por delante y después corrió bosque adentro, hasta perderse ante las penumbras de este. Los nahuales, a pesar de estar bastante heridos, seguían con vida, y poco a poco comenzaron a sufrir una metamorfosis que los convirtió en un par de simples hombres malheridos. Los gitanos, quienes escondidos en la lejanía habían observado todo, en medio del brutal aguacero fueron hacia donde el par de hombres yacían tirados, y los rescataron llevándolos consigo a las cuevas escondidas, que hasta ese momento parecía ser un lugar bastante seguro. Al llegar ambos hombres, los pobladores, quienes esperaban ver de quiénes se trataban sus salvadores, miraban atónitos cómo este par de hombres tenían un aspecto desaliñado, como si se tratara de indigentes, pero la situación que les causó una sorpresa mayor fue ver que se trataban de un adulto mayor y un adolescente, lo que al parecer eran padre e hijo. Entre los pocos ancianos que habían sobrevivido a la masacre de Avalán, se encontraba la gran bruja de los gitanos, la cual era una mujer mayor que practicaba con gran destreza la magia judú. Esta se acercó hacia los hombres para curarlos, pero cuando los miró quedó boquiabierta y solo alcanzó a decir: «El cielo fue quien ha obrado a nuestro favor. Al parecer las leyendas son ciertas. Estos dos hombres que tenemos enfrente son los venerables nahuales de Dios». «¿Pero quiénes son, Gran Madre?», contestó uno de los jóvenes guerreros. «Son dos hombres de los que he oído hablar desde que era niña, padre e hijo, con un perfil bajo, viviendo como vagabundos y andando de pueblo en pueblo, usando el don que Dios les dio para convertirse en feroces bestias, con el único fin de acabar con la maldad que poco a poco comienza a crecer en este mundo». Todos quedaron perplejos ante la historia contada por la vieja matriarca, y veían en ese par de bestias la esperanza de ser salvados del demonio. Ahora los gitanos se encontraban diezmados por haber perdido a muchos de sus mejores guerreros, y tampoco tenían comida así como vehículo. Por esa razón, no tuvieron más remedio que llegar al poblado donde se les había contratado. Al igual, el pueblo gitano era bastante leal,
y se sabía que nunca habían dejado un trabajo a medias. Ellos indudablemente tenían mucho miedo, pero su hambre de venganza era mayor, y ahora con más ímpetu se desplazarían hacia el poblado con la intención de asesinar al demonio y cobrar la paga en honor de sus soldados caídos. Había pasado una semana desde que los gitanos llegaron en aquel pueblo, donde los pobladores, desde los más pequeños hasta los más ancianos, encontraban en ellos una esperanza para poder acabar con el mal que los hostigaba. A su llegada se organizaron grandes comidas y pequeñas festividades, en honor a quienes ellos pensaban que serían sus salvadores. Pero la comunidad gitana solo miraba estos actos con desdicha y caras largas. Aún no habían superado la pérdida de sus seres queridos, así como de sus mejores guerreros. Y les dolía muchísimo no tener ni siquiera la oportunidad de darles una digna sepultura. Entre los gitanos se encontraban aquel viejo hombre y el joven, quienes se recuperaban muy rápido de sus heridas. Esto a causa del poder de su naturaleza bestial. Ellos confesaron al grupo ser padre e hijo, y también comentaron que no vivían en un lugar fijo, sino que simplemente se movían por medio de corazonadas que le atribuían a Dios, enviándolos hacia donde haya maldad con quien luchar. Con esto los gitanos poco a poco comenzaron a reafirmar que lo dicho por la matriarca era cierto. Al paso de los días, el demonio no se apareció por el poblado, y la comunidad gitana se había establecido acampando a las afueras del pueblo, con las pocas pertenencias que les quedaban. Habían guerreros centinelas por todas partes, quienes se movían a caballo con la única finalidad de avisar en caso de que haya algún avistamiento de Avalán. Los nahuales de Dios, por su parte, solo se limitaban a esperar a que el mal regresara para enfrentarlo una vez más. Ellos no tenían esperanzas de vencer, puesto que el malo en esta ocasión era de poderes poco equiparables con seres de este mundo, inclusive para aquel par de poderosos nahuales. Pero ellos no tenían de otra. Huir no era opción. Su razón de ser era luchar contra el mal, aun sin importar que tuvieran que perder la vida en combate. Los gitanos tampoco tenían un plan de ataque, y sus únicas esperanzas eran las que podrían brindar ese par de nahuales que tenían de su lado. Y es por eso por lo que a todos ellos se les notaba afligidos. Las caras largas y ojos rojos invadían el campamento gitano, a excepción de la matriarca, la cual fumaba de su pipa de forma libre y despreocupada. Nadie sabía por qué ella estaba muy apacible. Todos pensaban que esperaba con tranquilidad la venidera muerte que se encontraba a la vuelta de la esquina. A pesar de su alegría, la gente del poblado conocía la dificultad para acabar con Avalán, y también se encontraban dudosos de que un diezmado grupo de hombres pueda hacerle frente al gran demonio que había sido rival, inclusive, del mismo arcángel Raguel. Desde el momento de aquella guerra, ellos le guardaron mucha devoción al arcángel, y diario rezaban en su nombre esperando que en cualquier momento regresara para llevarse a la bestia. Entre sus actos de veneración, pobladores comenzaron a construir en pleno centro del poblado una gran estatua del arcángel, pensando que de esa forma él podría fijarse más en el poblado por encima de cualquier otro sitio en la tierra. Un día, cuando faltaba poco para terminar con la gran estatua, se escuchó venir desde el bosque un intenso galope. Se trataba de un gitano quien con la voz alterada gritaba que el demonio seis cuernos venía hacia el poblado. Tan pronto como se supo, se corrió la voz y algunas personas del pueblo se refugiaron en sus casas. Otras más prefirieron guardarse en cuevas subterráneas que abundaban por esos lugares. En cambio, los guerreros gitanos se fueron al centro del poblado a esperar a aquel demonio y tratar de frenarlo en combate. Su espera no fue tardada. Al cabo de 5 minutos Avalán aterrizó, justamente de frente donde se encontraba el escuadrón gitano. Al ver la estatua esculpida en honor a Raguel, el demonio reconoció a su rival y emitió un imponente grito de cólera. En medio del grito, poco a poco comenzó a sacar un denso vapor de su cuerpo, y de una forma aterradora, el demonio empezó a arder en llamas. Sin embargo, estas no le hacían daño.
eran parte de él. Los guerreros al ver esto murieron de miedo y retrocedieron. En esta ocasión su valentía se vio resquebrajada por el intimidante demonio y no tuvieron más que huir. El demonio, ahora con hambre de muerte, comenzó a cazarlos poco a poco. Era impresionante ver cómo de su boca escupía una gran flama, dejando calcinado de forma instantánea cualquiera de los pobres soldados que se veían alcanzados por el fuego. Muchos perecieron en ese momento. Algunos pocos prefirieron morir con honor y se lanzaron contra el demonio. Pero aun cuando varias flechas así como espadas perforaban su ser, este no sucumbía. Y muy al contrario, se molestaba más y pareciera adquirir más poder en esta condición. Era una masacre. El poblado se había teñido de rojo y la gente gritando víctima de muertes crueles era lo único que se podía escuchar en el centro del poblado. En ese mismo momento, padre e hijo, con gran sentido de la audición desarrollado, pudieron escuchar desde la lejanía de las afueras del poblado la masacre que estaba ocurriendo dentro de allí, y sin pensarlo mucho corrieron hacia el sitio. Era increíble ver cómo aquel par de bestias alcanzaban la transformación de hombre a bestia mientras corrían, inicialmente a 2 pies como cualquier ser humano, y al cabo de unos minutos en 4 patas, a toda velocidad y lanzando imponentes gruñidos, ahora ya convertidos en bestias. Ambas bestias llegaron al mismo tiempo al centro, y de forma coordinada lanzaron sus ataques en contra de Avalán, el cual para ese entonces estaba distraído derrocando la estatua de su rival milenario. Cada una de las bestias atacó con sus imponentes fauces cada lado del cuello del demonio, el cual al sentir la mordida de aquellos seres, aumentó su temperatura y la flama que rodeaba su cuerpo creció de forma considerable. Por el lugar se comenzó a sentir un olor pestilente a cabello y carne quemada. Desafortunadamente no se trataba del demonio, sino que eran los nahuales, quienes a pesar de encontrarse al borde de arder en llamas, mordían con ferocidad a su endemoniado rival, el cual al parecer, en esta ocasión sí estaba resistiendo los embates de los nahuales. Y esta razón que nadie lo había visto, pero la matriarca gitana les había dado a beber un brebaje preparado con las mismas alas que el arcángel Raguel había perdido en la primera batalla. A pesar de resentir los ataques, el demonio era bastante poderoso, y con una mano tomó a uno de los nahuales de la cabeza y lo azotó directamente en contra de la estatua de Raguel, quedando la bestia malherida. El otro nahual estuvo a punto de correr con la misma suerte, pero poco antes de arder en llamas, se separó del demonio y corrió en búsqueda de su compañero. La matriarca en todo ese momento se encontraba con los ojos cerrados, pero ella, mediante sus poderes de bruja, podía ver todo lo que ocurría en combate. Ella miraba a los nahuales sufrir en la lucha, dándolo todo, pero sin poder realizarle algún daño de consideración al demonio. Inesperadamente una sonrisa se dibujó en su rostro y abrió los ojos. Volteó hacia uno de los soldados que la custodiaba y le preguntó cuántos cráneos habían quedado. Mi señora, durante el ataque del demonio bajo las colinas creímos perdidos todos los cráneos, pero afortunadamente logramos dar con uno. Enseguida se lo traeré. ¿Pero está segura de esto?, exclamó el soldado bastante nervioso. Estoy más que segura, y con el cráneo que encontraron es suficiente, no se necesita más. Ahora es momento que el maldito Davalán conozca el verdadero poder de los gitanos. Al cabo de unos minutos el guardia regresó hacia la choza donde la matriarca se encontraba, pero en esta ocasión el guardia no había llegado solo, y se traía entre manos un enorme cráneo, adornado con 2 sendos cuernos aproximadamente de 1 metro cada uno. La bruja al mirar el cráneo le brillaron los ojos y se puso de pie frente a él, al tiempo que susurraba: prometí nunca más hacer esto, viejo amigo, pero el futuro de la humanidad depende también de nosotros. Es momento de invocarte para que pelees junto con los valientes nahuales en contra del temible demonio Avalán. Solo espero que, con tus poderes de demonio,
le demuestres que eres mejor que él. Hola amantes del terror, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Por esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a José Campo, a William Zarate Romero y a Erika Null. Muchas gracias por escucharnos. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.